es distinta. El mundo dice, sí, este es amor, o ese es, no. Te amo, Elena Luisa, pero ¿qué puedes hacer por mí? ¿Es amor? No, no es amor. Y dice en Daniel, capítulo 7, estoy pensando en los musulmanes. Y ustedes sepan que Jesús nunca dice que soy el Hijo de Dios. Pero Él dice que soy el Hijo de hombre. Entonces, ¿qué implica hijo de hombre? Y los musulmanes dicen, por supuesto, Él no es hijo de Dios, Él dice hijo de hombre. Pero ¿quién es el hijo de hombre? En Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Y este libro de Daniel vivía más o menos 600 años antes de la vida de Jesús, antes. Entonces es una profecía que viene un día una persona especial para cambiar todo el mundo. Y Daniel tenía una visión. Y es parte de la visión. Voy a tratar de leerlo bien en español. Pero versículo 3. Este libro es su pan. No sé, puede ser usted tiene la Biblia acá, no importa. Pero es la pan. Y si queremos crecer en Cristo, tenemos que comer el pan. Entonces, el pan dice, versículo 13, capítulo 7 de Daniel. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo viene alguien semejante a un hijo hombre. Entonces, ¿quién es el hijo hombre? La cosa que él quiere hacer. El cual se acercó el anciano entrado en años. ¿Quién es el anciano entrado en años? Mi abuelo tenía 102 años. Yo pensaba que él era anciano. Pero esta persona, anciano entrado en años, es el Padre. Es Dios. Que no tiene edad. Es de eternidad, de eternidad. Y dice la Biblia, hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino. Estamos cantando sobre este dominio hoy. Para que todos los pueblos, todos, no solamente la gente acá en Kioto, todos, y naciones y lenguas le servirán. Y su dominio es eterno. Si su dominio es eterno, Él es eterno. El Hijo de Hombre. No tiene eternidad hasta eternidad. Y nunca tendrá fin. Cuando Jesús dice, yo soy el hombre, Hijo de Hombre, Él está pensando en esos versículos. Y su reino jamás será destruido. Qué poderoso es esto. Jesús dice alguna cosa acerca de sí mismo en Juan capítulo 5. Si Él es
de eternidad hasta eternidad, si Él es todopoderoso, dice la canción, ¿qué dice Jesús de sí mismo en Juan capítulo 5, 19? Queremos ser como Él. A mí me gusta fútbol norteamericano. A mí encanta fútbol norteamericano. Cuando yo tenía como 13, 14, 15 años, cuando yo tenía como 8 o 10 años, yo era un jugador. Me encanta. Y es posible que tenemos, ¿cómo se llama la palabra? Héroes. Heroes. Héroes. Eso es. Y puede ser es un jugador de fútbol del equipo de Chile y él es tan bueno. Puede ser ella es un médica que es tan buena. Pero Jesús, yo quiero ser como Él. Porque Él es todopoderoso y tiene un dominio. Pero, ¿qué dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 19? De cierto les digo, el Hijo de hombre, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Pero Él creó todas las cosas que podemos ver. En el universo, bajo el mar, en las montañas, cualquier lado. Y todas las cosas que están en este mundo es por su mano. Pero Él dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. ¿Quién habla como esta? Dice en este versículo, sino lo que ve que el Padre hace. ¿Quién habla como esta? Yo no puedo hacer nada por mí mismo, solamente la cosa que mi papá haga son las cosas que yo puedo hacer y nada más. ¿Quién habla como esta? ¿Qué varón habla como esta? No, decimos, soy fuerte, yo puedo proteger mi familia, yo puedo ganar dinero y mi papá no importa él, voy a hacer cualquier cosa que yo quiero hacer en cualquier tiempo. Cuando yo tenía 14 años, lo siento papá, pero voy a hacer la cosa que yo quiero hacer ya. ¿Quién habla como esta? Un niño que tiene 3 años, 5 años y nada más. Oh, quiero ir a cualquier lado con mi papá. Y yo quiero comer la misma comida. Yo quiero hacer la misma cosa. Yo quiero ir a su trabajo. Yo estoy esperándolo para volver a la casa. Un niño. Entonces, para amar a los demás tenemos que ser como Él. ¿Y quién es Él? Todopoderoso, por supuesto, dice Daniel, que tiene dominio, reina. Pero él es como un niño chiquito delante de su padre. ¿Y cómo tener poder para entrar en la vida de los demás? Oh, yo soy fuerte, yo sé, yo leo la Biblia y oro diariamente y doy dinero a la iglesia y estoy en el templo. No. Necesito yo un Dios en mi vida como papi. No puedo hacer nada como Jesús por mí mismo. Yo no sé cómo entrar en la vida de otra persona. Papi, ayúdame. Había una historia de un muchacho en la mañana del domingo. Su madre llegó al dormitorio para decir a este muchacho, es tiempo de ir a la iglesia.
mami, no quiero ir. ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? A mí no me gusta la gente que está en la iglesia, la gente allá no me, ¿cómo se llama? A ellos no les gusta yo. Pero tú eres el pastor de la iglesia. ¿Cómo amar a los demás? Jesús, no sé, hay pastores acá. Yo era pastor. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo amar a los demás? Porque tenemos vecinos que son. Y hay personas en el negocio que trabajan al lado de nosotros. Hay personas en nuestra. Yo tengo ¿cómo se llama? Cuñada. Ahora ella entra a mi casa para decir, hola Richard, pero en los últimos 36 años nunca entraba a mi casa y para dar mis saludos. Nunca. Solamente en el último año, en los últimos meses. ¿Y cómo amar a una persona que es poco dura? ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no tengo el poder para hacerlo. Solamente tengo que mirar a mi Padre. Y tengo que pedirle, ayúdame. Juan capítulo 12, versículo 20, 12. Otra vez comienza con desierto, desierto. Me parece que esta es la verdad. Dice desierto, desierto, está bien. No importa. Versículo 24 en capítulo 12 de Juan. Desierto, desierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mi esposa quería volver a la universidad hace 10 años, cuando ella tenía más o menos 45 años. Y me preguntaba ella, Ricardo, ¿está bien que yo vuelva a la universidad tiempo completo para estudiar matemática? Porque yo quiero ser una profesora de matemática en el colegio. Elena Luisa, en los Estados Unidos, las universidades se llaman dormitorios, edificios para los alumnos, para vivir en la universidad. Y ella quería asistir a la universidad en el centro, en Filadelfia, y vivíamos en las afueras. Y Elena Luisa, está bien para volver a la universidad para estudiar allá a tiempo completo, pero no le prometía para vivir en el dormitorio. Tenéis que vivir en la casa conmigo. Pero ella tenía como 5, 6, 7, ¿cómo se llama? Temas por semestre. ¿Ah? Eso es. Tenía como 18 horas de clase cada semana. Implica que ella tenía que estudiar 36 horas cada semana más 18 horas de clase. ¿Qué es eso? 60 horas semana. En la noche ella estaba tan cansada. Había razón. Porque siempre ella estaba estudiando en la sala con matemática.
Dios me ama, ¿es correcto? ¿Me ama? Yo amo mi esposa mucho y tengo que ayudarla porque ella no tiene tiempo para cocinar, ella no tiene tiempo para limpiar la casa y cuidar los perros. No había niños en la casa y yo tenía que cortar lana para poner en el fuego, para hacer fuego, leña. Y quiero amarla en una manera que ella sepa que tu amor para ella es más importante que cualquier... Y cuesta lo que cuesta, yo estoy dispuesto para amarla. ¿Cómo decir esto? En la noche, cuando ella era tan cansada, no había oportunidades para tener charlas. Señor, yo sé, puede ser, me cuesta para no tener charlas. Pero es más importante para amar a mi esposa en la misma manera que Jesús nos ama. Y dice que hay dirección de la vida. Si el grano de trigo no cae en la tierra, no produce ¿qué? Fruto, nada. Pero si es semilla de trigo cae en la tierra, ¿qué pasa? Produce mucho fruto. Yo estoy acá hoy día porque mi señora tiene trabajo. Y sin su trabajo yo no puedo ir a ningún país. Hay fruto. Hay fruto. Pero la vida tiene dirección. Es una dirección abajo. Para dar, Jesús dio su vida para nosotros. Yo no puedo salvar a ninguna persona. Pero yo puedo amar a los demás en la misma manera que Él nos ama. Y cuesta. Sí, salvación es gracia. Y no es por obra. La vida de cristiano no es por obra. Si Él tiene este tipo de amor para mí, para usted, abra las puertas para ir y para amar a los demás. Por ejemplo, en Juan, no puedo leer bien el reloj. Es un chiste. Y Jesús estaba con Pilato. Horas antes que él murió. Era más o menos a las 4 a las 5 en la mañana, el día que él murió. Él estaba en el jardín con los apóstoles. Él estaba orando por 3 horas. Había sangre de su cuerpo. Si el trigo no cae en la tierra, no produce mucho fruto. Pero si cae, produce mucho fruto. Y él, alrededor a las 12 de la noche, llegó a Judas con los soldados para traerlo a la casa de Anás y después, ¿cómo se llama? Caifás. Y después el palacio de Pilato, el rey. Y el pobre estaba adelante, enfrente del rey de Israel, como a las 5 de la mañana. Y Pilato le decía,
en capítulo 18, versículo 33. ¿Tú eres el rey de los judíos? Él tenía el poder para dar vida o para dar muerto. Y si yo estaba en lugar de Jesús, oh gosh, Padre, no es justo que yo estoy acá en frente de Él y Él es feo. ¿Hay otra manera para salvar a Ricardo Eckhart? Y si yo estaba allá, yo tenía dos opciones para no decir nada. Por favor, Pilato, haga la cosa que va a hacer, pero hágalo deprisa, por favor. O, según mi personalidad, ¿quién es usted? Voy a hablar, soy el Señor del universo. Soy tan poderoso. Voy a hacer un día tan feo para Él. Porque sabemos, Él y yo, que voy a morir. Entonces, para usar mi ira contra Él, como mi personalidad. Yo tengo problemas con ira, gracias a Dios que hay perdón, que Él murió en la cruz por mí. Sí. Pero es verdad. ¿Qué dice Jesús en versículo 34 del capítulo 18? ¿Dice tú esto por tú mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús está buscando el corazón de Pilato. Jesús tenía más interés en él que en sí mismo. Es tan diferente que nosotros, porque nosotros somos tan preocupados por nosotros mismos muchas veces, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es la razón que Jesús entró a este mundo para salvarnos. Si yo soy limpio y tengo solamente pequeños pecados, yo puedo arreglar mis cosas. Pero si yo soy un gran pecador, yo necesito un Salvador que puede entrar en mi vida. Entonces Jesús estaba buscando el corazón de Pilato. Y Pilato dice, ¿soy yo acaso judío como ustedes? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Muy sarcástico. Como una persona que tiene mucho poder. Y respondió Jesús, mi reino, según Daniel, el hombre, hijo de hombre, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharán para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Durante su pasión, sus sufrimientos, el punto de vista de Jesús no estaba en sí mismo, estaba en el otro, en Pilato, para ganar su corazón. Y Pilato dice, ¿así que tú eres rey? Más sarcástico. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Sí, es verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad.
según Daniel. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, ¿quiere ser un seguidor de mí? Estoy dispuesto para recibirle. Porque mi reino no está en este mundo. Soy rey de las naciones. Mi dominio es en cualquier país, de cualquier lengua, y puede recibir por gracia mi reino en tu vida. ¿Está listo para recibirlo? Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Según la historia, es posible que después de este tiempo, que Pilato recibió a Cristo en su corazón. Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero es tan interesante que durante el dolor de Jesús, su atención no estaba en sí mismo, estaba en los demás. Porque él era como el grano de trigo. Por razón de una relación con este Padre que quiere cuidarnos como niños que tienen 2 y 3 años. No soy un misionero porque soy inteligente. No soy un misionero porque hablo bien en otros idiomas. No puedo hablar en ruso o romano y más o menos en español. Pero no hablo bien en inglés tampoco. Pero mi papi, él es dueño de todo. Y él me ama con un amor para siempre. Y por razón de su amor y el perdón que yo tengo en Cristo, yo puedo amar a los demás. No perfectamente, pero puedo para que ellos sepan que hay Dios que quiere entrar sus vidas también. Y vale la pena para ser como un trigo de grano que cae en la tierra diariamente. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido de parte de nuestro pastor? Y bueno, este fin de semana ha sido un fin de semana muy especial y aquellos que pudimos participar el día viernes y el día de ayer de este retiro, pudimos conocer un poco más de la persona de Jesús. Amén. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Cuántos reconocen al Señor Jesús como el autor y consumador de nuestra fe? ¿Cuántos han comprobado el amor perfecto de nuestro Señor Jesús? Es maravilloso poder descubrir, ¿cierto?, el amor de Dios a través del ejemplo que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios por el pastor Ricardo, que ha compartido la palabra del Señor, y también por el pastor Miguel Ángel, que nos ha acompañado y también nos ha enseñado la palabra de Dios este fin de semana. Y yo, pastor Miguel Ángel, le doy la oportunidad para que usted pueda saludar a la iglesia, por favor, y así también todos le puedan conocer. Gracias, voy a cantar. Está tan bonito aquí adelante los cantantes que es mejor que cantemos allá nosotros.
Hermanos, estoy muy agradecido del Señor que Él nos da esta oportunidad y escuchar su palabra y conocerlos a ustedes. Y yo soy chileno, entonces ustedes callan que yo entiendo muy bien cómo son las cosas. Y mi amigo Ricardo, él ha sido un hombre muy cercano a mi corazón. Me ayudó en un momento muy difícil de mi vida, cuando yo estaba pasando un tiempo de enfermedad muy grave. Y hoy estamos aquí juntos solo por los planes de Dios. Yo no sabía que iba a estar en esto, no sabía cómo iba a tener que ser el ministerio para mí como misionero en el futuro, pero Dios me levantó de la silla de ruedas. Hoy estoy caminando y hoy estoy aquí, ayer en Iquique, mañana en Bogotá. Aunque me cuesta moverme un poco, tengo una deuda con Dios. Y aunque no es por obras, no le estoy pagando a Él una deuda, Él lo dio por amor. No puedo decir que no, tengo que seguir. Les encomiendo la oración por mis dos hijas que están en Villarrica ahora y nos volveremos a ver el 10 de marzo. Y eso es un poco difícil para un papá. Los que tenemos hijas sabemos, los papás tenemos las hijas aquí y ellas están haciendo su tarea, su labor. Y mi esposa Ivonne, que no está esta mañana aquí, está metida en un programa en la universidad por el tiempo que hemos estado enseñando.